Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder entrar siempre a su hogar y compartir la palabra de Dios. Y que ésta nos pueda instruir, nos pueda preparar y ser conscientes que nosotros estamos en una batalla constante. Libramos una batalla espiritual. No es fácil lograr esa conquista de esa paz, de esa salvación. Hay un proceso y debemos de comprender cuáles son esas herramientas que Dios nos provee para que nosotros alcancemos la conquista y que no seamos derrotados. ¿Cuántas vidas viven derrotadas espiritualmente, aun cuando han alcanzado la salvación? Pero no queda solo en confesar y alcanzar una salvación en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La salvación es dada al cristiano, pero también le es dada una espada. ¿Y qué sentido tendría el Señor darnos una espada si ya no íbamos a librar batallas? Y considero que como el pueblo entró a la tierra prometida, pero aún dentro de la tierra, ellos libraron batallas con algunas tribus que estaban ahí para poder posicionarse de lo que Dios les había dado. El Señor ciertamente nos da la salvación, como dice aquí, y tomad el yelmo de la salvación. Pero también tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquel cristiano que dice yo soy salvo, ya soy salvo, pero descuida la palabra, está muy propenso a perder batallas, y es lo que ha sucedido. Y luego nos preguntamos, pero ¿por qué me siento derrotado si yo soy salvo? Pero es que no captamos la segunda promesa que Dios nos está dando en Efesios 6:17, después que nos dice que tomemos el yelmo de la salvación, pero que también tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en esta oportunidad yo quiero que veamos la importancia que tiene para nuestras vidas la palabra de Dios. Que podamos desarrollar una lectura diaria en nuestra vida. La espada del Espíritu, la espada del cristiano, es la palabra de Dios. Por eso en esta oportunidad yo los invito, yo los exhorto, y siempre lo he exhortado a través de este programa, que seamos constantes en la meditación de la palabra, en el estudio de la palabra, que podamos desarrollar una vida de oración, pero que a la par desarrollemos ese estudio de la palabra, que podamos leer las biografías bíblicas, que podamos leer los evangelios, que podamos leer los salmos, que podamos leer los proverbios, que podamos meditar, profundizar en el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, que podamos leer sobre el Éxodo, cuando Moisés lideró esa salida de Egipto y llegar a la tierra prometida, leer el Génesis. Toda la Biblia está cargada de un sinfín de enseñanzas maravillosas para nuestras vidas, que van a quedar aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, para que después por el Espíritu esto pueda fluir y se convierta en una espada poderosa. Ahí en 2 de Corintios capítulo 10 y en el versículo 4 al 6 da la razón y la importancia del por qué
el estudio de la palabra, que es la espada del Espíritu. Y ustedes saben que una espada se le da al soldado porque está en lucha, porque está en una batalla. Y desde ahí tenemos que entender y comprender que cuando venimos al Evangelio por medio de la salvación de Jesucristo, van a empezar las batallas constantes en tu vida. Y la única forma de salir adelante es precisamente usando la espada de Dios, que es su palabra. Un aspecto importante de su palabra, quiero que lo veamos aquí en estos pasajes, que voy a ponerlo ahí en pantalla para que usted también lo lea juntamente conmigo. Mire qué espada poderosa. La Biblia dice, hablando Jesús de sus discípulos, que iban a ser entregados ante los concilios para ser acusados. Pero no os preocupéis, ni penséis en aquel día qué diráis, qué vas a decir. Ni siquiera lo pensemos, porque esa respuesta va a ser humana, va a ser producto de la aflicción que tengamos del momento. Sino que en aquella misma hora se te dirá qué decir y cómo decirlo. En aquella misma hora se te dirá qué decir. Es la palabra de Dios que llegará en ese momento, porque la palabra, lo que vamos a decir, es la espada del Espíritu. Y la forma en que vamos a decirlo, también el Espíritu lo va a poner en nuestra vida. En ese momento de batalla, imagínense qué batalla estarán librando o estarían librando, y vamos a estar librando nosotros cuando esté una acusación. Cuando esté una acusación. Luego estamos pensando cómo responder, qué voy a decir. Pero dejemos que el Espíritu en aquella misma hora nos diga qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. O sea, Dios nos está diciendo, mira, en aquel día yo te daré la espada de mi Espíritu. Porque mi espada de mi Espíritu es la palabra que voy a poner en tu boca. Y tendrás las palabras sabias, tendrás las palabras de Dios, la verdad de Dios fluyendo en nuestra boca. O sea que de nuestra boca saldrá una espada, que es la que nos va a ayudar a vencer y derribar todo argumento. Y es lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 10 y en el versículo 4 y 6. Y notemos, la palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en aquel día, no piensen qué van a decir. No pensemos, porque muchas veces metemos nuestra carne, nuestra humanidad, muchas veces en un estado de enojo, de molestia, de injusticia, podemos decir la palabra incorrecta, usar la espada incorrecta. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces el Señor dice, porque las armas de nuestra milicia, hablando de la espada del Espíritu, es poderosa para derribar argumentos. ¿Qué son argumentos? Son esas fortalezas que están en el pensamiento de alguien y que de alguna manera, a través de ese argumento, quieren acusarnos. A través de ese argumento que ellos tienen, quieren ridiculizarnos. A través de ese argumento que ellos tienen en su mente, quieren contradecirnos. Pero cuando ese momento llega, nosotros tendremos la espada
del Espíritu de Dios, que es la palabra, que va a salir de nuestra boca para derribar ese argumento. Pero no van a ser mis palabras, sino que van a ser las palabras del Espíritu de Dios que está fluyendo a través de nuestra boca. Y déjeme decirle que muchas veces esos argumentos no solamente vienen del exterior, muchas veces esos argumentos se levantan en nuestra propia cabeza, en nuestro propio pensamiento. Y esos argumentos, que son una mentira del enemigo, quieren venir a perturbar esa salvación y vienen a poner esa duda, a poner esa incredulidad en nuestra vida como un argumento. Pero es allí donde tenemos que buscar la palabra de Dios. Señor, yo tengo este pensamiento, tengo este argumento muy arraigado en mi vida. Y este argumento y este pensamiento está afectando mi vida, mi relación contigo. Y quiero llegar a tu palabra, Señor. Y cuando llegamos a su palabra, la misma palabra destruye ese autoargumento que nosotros mismos nos hemos formado y que nos está quitando la paz, que nos está quitando la tranquilidad, que nos está quitando la motivación para seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón. Pero cuando llegamos a su presencia, cuando llegamos a orar, cuando llegamos a levantar nuestras manos, a pesar de que está ese argumento, ese enemigo ahí flotando, y empieza a fluir la palabra de Dios, ese argumento empieza a disiluirse, a desvanecerse, empieza a desaparecer de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y empezamos a sentir una libertad, porque por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es importante, y quiero motivarlos con todo mi corazón, para que ustedes puedan buscar la palabra de Dios con todo su corazón, que meditemos en ella de día y de noche, que busquemos su consejo, que busquemos su palabra. El Señor nos insta a que nosotros nos convirtamos en estudiosos de la palabra de Dios, que podamos asistir a nuestras iglesias confiando que la palabra que ese día nos van a compartir por medio de nuestro pastor o alguien que va a compartir la palabra, va a ser como una espada que va a llegar a quitar esos argumentos, esas dudas, esas ideas en nuestra vida y que van a traerlas abajo y vamos a sentir una libertad y vamos a decir, ahora yo entiendo, ahora comprendo por la palabra. La espada de Dios ha hablado. La palabra de Dios ha hablado. Ha llegado a tocar mi corazón, ha llegado a tocar mi mente. Y esos argumentos fueron derribados. Esos argumentos fueron traídos abajo. ¿Cuántas personas son esclavos de argumentos, de mentira? Imagínense qué poderoso puede ser una mentira, un argumento. Que hay personas que son hombres, pero que se creen mujeres. O hay mujeres que se creen hombres. Miren qué argumento. Y actúan conforme a ese argumento. Pero también ese argumento, esa mentira, te puede llevar a creer que alguien te odia, que alguien quiere lastimarte. Ese argumento puede llegar a convencerte de que tú eres malo y que tú no lo vas a cambiar y que tú no lo puedes lograr. Ese argumento de mentira ha llevado a muchas personas a la depresión. ¿Cuántas personas viven en depresión por creer un argumento? Por creer un pensamiento, por creer una idea. Quizás que fue sembrada desde la niñez y que desde la niñez viene ese argumento tomando más fuerza y más fuerza. Pero cuando la palabra de Dios llega, cuando la espada del Espíritu llega y penetra hasta los pensamientos más profundos,
es derribada. Y la persona empieza a sentir una libertad gloriosa. Esas depresiones y esas opresiones que sentía en su mente, en su pensamiento, empiezan a desvanecerse porque la palabra de Dios es poderosa. Lo dice aquí la Biblia. Dice derribando. Hoy mucha sociedad necesita derribar esos argumentos. Y nosotros tenemos un arma poderosa para hacerla. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces que Dios nos ayude para que podamos leer cada día su palabra, meditar cada día en su palabra. Y que su palabra nos hable, que su palabra fluya a través de nuestra boca. Imagínense qué privilegio. Tendremos la palabra de Dios fluyendo en nuestra vida. En aquel día el Espíritu nos recordará todas las cosas. Aquel día el Espíritu nos dirá qué decir y cómo decirlo. Porque no van a ser nuestras palabras. Van a ser las palabras del Espíritu, fluyendo a través de nuestra boca. Qué privilegio maravilloso el que nosotros tenemos de ser portavoces de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, con la cual vamos a derribar todo argumento que se quiera levantar y cautivar las vidas a nuestro alrededor. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus ideas que están prisionando tu alma y tu corazón y que no te dejan disfrutar de una salvación tan grande que Dios te ha dado? Que Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor siga hablando y dándonos entendimiento del privilegio que tenemos de su palabra. Con razón aquella reina de Sabá recorrió tantos kilómetros en el desierto porque quería ir a escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Con cuántos argumentos llegó esa reina en su corazón, aprisionada, cautivada por la opresión y la depresión? Pero cuando se llegó a sentar con Salomón y empezó a escuchar, conforme iba escuchando, iba encontrando una libertad en su alma. Porque cada vez que Salomón hablaba, era la palabra del Espíritu de Dios que salía. Era la palabra del Espíritu de Dios que estaba llegando a cortar esos argumentos, a quitar esas mentiras que quizás por años había creído. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso en Efesios dice 6:17, y tomad, es un consejo y es una orden, y tomad el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomemos esa espada, la palabra de Dios, para que nuestra salvación sea plena y podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Mi teléfono está ahí en pantalla. Si usted desea saber más de este tema, si en alguna área usted está siendo cautiva por esos argumentos, podemos hablar la palabra. Que Dios permita que fluya su palabra y traer libertad a su vida y a la vida de su familia. Que Dios les bendiga.